Muy bien. Gracias, hermanos, amigos, por haberse conectado ya a esta reunión. Bueno, y además también dar la bienvenida a todos los que van a escuchar eh, esta predicación más adelante en YouTube. Bueno, para esta primera parte me gustaría que pudieran acompañarme al Evangelio de Marcos. Vamos a leer solamente un versículo, pero más adelante vamos a seguir con el pasaje. Marcos 1:1, el inicio del Evangelio de Marcos. Dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cortito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Em, bueno, el comienzo del Evangelio de Marcos. Bueno, quizás como ya todos quizás saben o no sé, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito de esta narrativa bíblica acerca de la historia de la vida de Jesús. Eh, por ende me parecía como súper eh, como interesante pensar cuál había sido el pensamiento humano dentro del evangelista Marco en cómo comenzar esta narrativa, en cómo comenzar esta historia, en cómo comenzar acerca de estos relatos acerca de la vida de Jesús y su obra. Y creo que el comienzo para la gente que vendría a ser los lectores de este libro, el comienzo sería lo más importante, quizás cómo comenzar este relato. Y creo que este comienzo para mí, cuando leyendo acerca un poco del tema y un poco indagando acerca de esto, creo que es súper revelador y es súper em, importante y glorioso, la verdad. Porque quizás leemos estas palabras así como, bueno, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y puede parecer como muy por encima y lo pasamos por delante y está bien, creo que em, puede ser normal, digamos, que puede ser así. Pero viendo un poco historia o viendo un poco de lo que sería, digamos que el contexto histórico detrás de todo lo que pasaría dentro de este contexto del Evangelio de Marco, entendemos que estas palabras tienen un poder súper importante. Y esto no viene de mí, ni no, esto para nada. Hay otros hermanos que han sido capacitados de entregar este tipo de información. ¿Y por qué digo esto? Bueno, más que nada por esta palabrita evangelio. Eh, Como quizás bien se conoce, evangelio, siempre lo decimos, buena noticia. Pero esta buena noticia, para el mundo pagano o social dentro de la época romano, eh, digamos que esta palabra en griego, evangelion, ¿cierto? No estaba meramente relacionada a un contexto religioso, a un contexto que para nosotros puede ser totalmente normalizado como cristiano, em, sino que más bien esta buena noticia decía este hermano de que está eh, enfocada también en contextos políticos, sociales, de entregar buenas noticias, de victorias militares, de proclamaciones de paz. Y algo interesante, ¿y por qué tanto con esto? Porque algo interesante que pasa acá es que dentro de la historia, previo a la escritura de este Evangelio de Marcos, eh, y dentro de estos contextos sociales y políticos que ya menciono, eh, aparece un decreto de uno de los súbditos de un tal emperador César Augusto. César Augusto que nace 60 años aproximadamente previo al nacimiento de Jesús, y ocupan esta misma palabrita, ocupan esta misma idea, y de hecho se los quiero leer un poco de un párrafo que la verdad me encontré súper eh, interesante, que dice, buena noticia, dice, no tenía una connotación particularmente religiosa, y dice que esta palabra aparecía, ¿cierto?, en contextos políticos y públicos políticos, y en una inscripción de Prien, en Asia Menor Occidental, fue exhibida por los súbditos locales del emperador romano César Augusto, que dice, concedió al emperador Augusto el don del liderazgo imperial del pueblo. Lo nombra Salvador, que pone fin a guerras y conflictos. Se le aclama como la culminación de la esperanza romana. Por lo tanto, el año de nacimiento de Augusto debe conmemorarse como el comienzo de las buenas noticias, de las buenas nuevas, Evangelio. Y creo que ya pueden darse un poco captar por dónde quiero ir. Aquí Marco está haciendo una declaración
no solamente como un título para comenzar su evangelio, él quiere ser un estamento para comenzar esta narrativa bíblica de la historia de Jesús que realmente cambie todo el panorama. La gente celebraba esta buena noticia de que César Augusto había nacido, este emperador que sería el salvador del imperio. Pero no, aquí Marco dice, "No, el principio de esta buena noticia es acerca de Jesús, el verdadero rey, el rey que vendría a restablecer esta humanidad, el rey que vendría a ser realmente el salvador. No es César, es Jesús. Él es el verdadero rey. Él es el rey eterno, porque es el Hijo de Dios. Entonces, esta buena noticia, perdón, es aquí acerca de que va a cambiar el destino de la humanidad porque ha nacido un nuevo rey. Y esta nueva era que ha comenzado no comienza con un tal emperador romano. Es la buena noticia, de la gran noticia de que Dios está cumpliendo un plan para restaurar ahora a la creación y comienza con Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y así comienza este evangelio, glorioso. No es un texto así nomás. Marco está diciendo, no, comienza con Jesús. Él es el principio, Él es el Rey verdadero. Entonces, este panorama comienza ya con el anuncio de Jesús. Y avanzando, ya tenemos, esto y por qué también es importante, y lo quiero recalcar. Eh, no es una cuestión fortuita, es una cuestión que parece como algo al azar, porque después de esta proclamación tenemos las palabras del profeta Isaías: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, este era un plan de Dios que no estaba hecho al azar o hecho de manera poco organizada, no, era un plan perfecto, un plan de Dios que estaba siendo anunciado desde de los profetas. Los profetas ya vendrían anunciando acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida del Rey. Entonces esta, de alguna manera, junto con las palabras de Isaías más adelante, está declarando especialmente al judío que estaría leyendo es, Dios cumple sus promesas. Y Dios cumple sus promesas por medio de la venida de Jesús, que es el Mesías. Entonces, tenemos el anuncio del Rey. Y el pasaje avanza, ¿cierto? El capítulo 1 sigue avanzando, nos aparece Juan como este mensajero del Mesías. Eh, Él declaraba, arrepentidos, el reino de los cielos ha acercado, o sea, el tiempo es ahora. El mensaje de Juan, la verdad, es claro, es conciso en decirnos, arrepentidos. Tiene que haber un cambio. No solamente una cuestión de sentir un sentimiento de culpa, tiene que haber una decisión. Está hablando directamente a nosotros, al pueblo, o al pueblo de Dios, o al judío de la época, está declarando, oigan, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio con la llegada del rey. Pero Juan aquí eh, no es el Mesías, Juan no es el Salvador, Juan no es aquel que vendría a cambiar las cosas. Él mismo lo dice en el 7 y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Entonces, este plan de anuncio, aparece Juan anunciando al Mesías, anunciando a Jesús. Él dice, no, él es más poderoso que yo, él es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, dice Juan. Él va a bautizar con el Espíritu. Él los va a cambiar de verdad. Él los va a entregarles un nuevo corazón, un corazón de carne. Él va a transformar su vida. Y después esta pequeña introducción que nos hace Marcos, ¿cierto? Lucas se extiende con Mateo, ¿cierto? Anunciando el nacimiento y Mateo la genealogía, Juan tiene otro acercamiento al inicio del Evangelio, Marcos va directamente al grano, eh, solamente toma 8 versículos para llegar al bautismo de Jesús. Y, y quiero tomarme todos estos pasos porque creo que es importante para entender y darle la importancia necesaria hasta quién es este hombre, a quién es este Jesús.
No solamente un hombre que aparece en la historia, no. Es alguien que viene a cambiar el rumbo de la historia, es alguien que viene a cambiar el rumbo de nuestra existencia. Aquel que viene a entregar un nuevo camino de vida, a restaurar la creación, a restaurar la vida. Entonces aparece Jesús, el bautismo. El bautismo que aparece en este evangelio como una... eh, alguien lo mencionaba, decía que aquí ya Jesús está asumiendo el rol mesiánico. De alguna manera, públicamente él está anunciando su rol. Eh, Creo que es cuestionar quizá pensar por qué Jesús tendría que haber sido bautizado, pero aquí vemos un punto, y creo yo que es importante, de que aquí Jesús está asumiendo su reinado, asumiendo su misión de Mesías, identificándose con su pueblo. Él no está siendo un emperador romano que vendría con espada o con dominio autoritario, vengativo, eh, o de abuso a la sociedad. Él viene a entregar este nuevo reinado, pero está identificándose con los seres humanos. Pablo muy bien lo dice, eh, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a cosas que embararse, se despojó, ¿cierto?, a sí mismo y tomó forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Él se está identificando como un ser humano porque él es 100% hombre, 100% Dios. Pero él no utiliza su poder para estar por encima del resto, sino que se identifica, sino que está en medio nuestro, el Rey, el eterno Rey. Entonces aquí ya se avanza, ¿cierto? Eh, el Señor es bautizado, él públicamente ya, eh, de alguna manera, el rey está siendo ungido, así como los reyes eran ungidos el antepasado con aceite. Aquí el Señor, ¿cierto?, es ungido por medio del Espíritu, eh, para ya cumplir ya su misión de salvación. Y previo ya al ministerio, y donde ya quiero sentarme más dentro de esta reunión, aparece esta tentación en el 12. Y dentro de este plan perfecto que Dios está preparando del anuncio de Jesús, como aparece Juan, ¿cierto?, anunciando de uno que es más poderoso que yo que viene después. Aparece Jesús ahora identificándose por medio del bautismo, pero ahora Jesús atraviesa la tentación y, y es notable, y al mismo tiempo era una prueba por medio de la cual este rey tendría que padecer o sufrir. Un hermano comentaba de que este reino que Jesús vendría a establecer no vendría con poder político ni con fuerza, sino que por la fidelidad del rey que resiste la tentación. Hombres en el pasado caían. Todos los líderes del pueblo caían. En el principio tenemos a Adán y Eva cayendo. Y por generaciones y generaciones tendríamos a líderes del pueblo de Dios que no estarían a la altura. Estarían cayendo y cayendo y mostrando su pecaminosidad y su carne perversa y no estando a la altura. Pero este rey que llega ahora, este rey que fue anunciado, este rey que fue revelado, él pasa por esta tentación para declarar, y él la soporta, y él la atraviesa, la resiste para declarar, él es el rey verdadero. La fidelidad del rey y su lealtad al Padre le da sentido a su reino, le da sentido al reino que él vendría a establecer. Y este es todo como el evangelista estaba trabajando estos primeros versículos de su primer capítulo, hasta llegar ya al 14 y 15, donde ya es donde más quiero detenerme. Nos dice
Después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el rey se anuncia, el reino de Dios ahora ha llegado, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Em, la idea, en los originales, un poco la idea de este momento decisivo, o sea, es Dios irrumpiendo la historia, es Dios metiéndose en la historia para cambiar su rumbo, para hacer todas las cosas hechas nuevas. Toda la historia de la humanidad iba a un rumbo de destrucción y de muerte, pero el rey se revela para declarar que el tiempo es ahora, el tiempo se ha cumplido y de que las promesas de Dios sigue viva y de que el plan soberano de Dios sigue vivo porque el Jesús ha llegado, porque Jesús está aquí. Y es por eso de que el reino de Dios ahora está aquí, está acercado. Pero aparecen dos frases o dos palabras quizás de que un poco pueden dar sentido a la idea de esto. Él dice, arrepentíos y creed el Evangelio. O sea, este reino de Dios, la llegada del rey, la noticia de que el Evangelio, de la buena noticia del reinado de Jesús, comienza, o de alguna manera podemos ser parte de esta por medio de arrepentimiento. Por ende, de alguna manera las palabras de Jesús están declarando y están dando por sentado de que tenemos que hacer un cambio. Están dando por sentado de que algo no está bien. Si yo me tengo que arrepentir, implica o involucra que de que yo hice algo malo o que yo hice algo que no corresponde, involucra de que tengo que hacer un cambio. Y además nos dice, creed en el Evangelio. Entonces, el reino de Dios aparece, pero involucra que tengamos que tener arrepentimiento y creer en el Evangelio. Pero estas dos cosas cobran más sentido cuando vemos todo el panorama del Evangelio, ah, como el libro. Perdón. Jesús llega a la tierra, el rey viene, no con imponer un reinado, como ya mencioné, con espada, no para imponer un reinado de destrucción, para incluso ser una, una problemática quizá para la gente de la sociedad, con Marco anunciando, diciendo de esta buena noticia. Pero esta buena noticia acerca de que Jesús vino se establece cuando vemos la cruz, porque este reino no tiene cabida si no ponemos la cruz en la ecuación, porque el reino de Dios se establece y se culmina de alguna manera o da paso a esta nueva creación o a este nuevo comienzo por medio de la cruz. Y está la cruz de Cristo, aparece. Y es algo que parece súper contradictorio, quizás, o no sé si contradictorio, pero paradójico. ¿Cómo es posible de que este rey eterno, este rey que sería anunciado por los profetas, que vivió una vida perfecta, que vivió una vida sin ninguna mancha, sin ninguna maldad, sin ningún pecado? ¿Cómo es posible de que uno cuando seguimos leyendo el Evangelio llegamos a que este rey tiene que entregar su vida? Bueno, más adelante Marcos lo va a decir. Él dice de que Jesús no solo vino oh, a enseñar, sino a entregar su vida en rescate por muchos.
Por ende, la llegada del Mesías, la misión real de que tenía Jesús aquí, no era solamente enfocada en salvar, en curar a gente, en libertar a los oprimidos, sino que su misión real está enfocada, sin duda, en la cruz. Y la cruz aparece en la historia como algo que nos vuela la cabeza en algún sentido, y perdón la expresión, pero en el sentido de que, ¿cómo es posible? Es inexplicable. ¿Cómo es posible que este Rey eterno, aquel que atraviesa la tentación, y otros cayeron, cómo es posible de que este Rey tenga que morir? Bueno, porque el arrepentimiento comienza y nos declara de que nos muestra una condición. Y esa condición mala en la cual te mencionaba y en la que estamos cada uno de nosotros es que somos pecadores, en que tanto tú como yo vivimos dentro de una carne y de una humanidad que está totalmente caída, totalmente destruida, podrida, y que va rumbo a una condenación eterna, y que va rumbo a un castigo. Y como mencioné en un momento, Jesús aparece porque esta humanidad vamos siguiendo un mismo carril que nos lleva a la destrucción. Entonces, esto nos muestra la condición de pecadores que somos. Y yo el primero. Somos pecadores y tenemos una naturaleza caída. Pero la buena noticia y la llegada de este rey es que este rey va a la cruz y, y como podemos ver, ¿cierto? Aquel que fue coronado de espinas, aquel que fue coronado eh, de humillación, aquel que fue torturado por los hombres, aquel que fue totalmente despedazado y degollado. Siempre las palabras de Pilato me causan choque, porque él dice, verdaderamente ningún mal hizo, pero este que ningún mal hizo, este que no hubo engaño en su boca, este fue crucificado. ¿Por qué? Porque él ve tu condición de pecador, él ve tu condición mía de pecador, y él toma ese pecado, él lo carga en su espalda, él lo carga en su cuerpo. Y no solamente él sufre las consecuencias humanas de azotes, sino que más importante, él sufre el castigo de Dios. O sea, el castigo de nuestra paz, dice el profeta, fue sobre él. Eh, para nosotros alcanzar esa paz, Jesús carga con nuestro pecado, carga con toda esa inmundicia, carga con toda esa maldad. Y él sufre el desamparo de Dios. Por ende, este arrepentimiento nos lleva a que Jesús hizo el trabajo por ti. Jesús cumplió su misión en la cruz del Calvario, cargando tu pecado en la cruz y muriendo por ti. Pero esto no fue una cosa, digamos que por obligación o porque se tenía que hacer así. Hay un trasfondo tan hermoso de esto, un trasfondo de que hay un Dios amante, un Dios que te ama, un Dios que me ama. Dentro de este plan perfecto donde el rey viene, es porque el buena humanidad caída, ya él no está de brazos cruzados, sino que él derrama su amor. Y podemos ver las palabras de Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. O sea, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús cargando tu pecado y mi pecado en la cruz, y el establecimiento de este reino de Dios, es porque Dios te ama. Y es porque Dios quiere habitar en medio tuyo.
quiere que nos identifiquemos con Él, quiere que somos parte de su reino. Jesús muere y Jesús resucita, porque Él no es como los emperadores de antaño, romanos o quien sea, cualquier líder político. ¿Qué gobernador político entrega su vida por su pueblo en humillación? Él lo hace porque te ama nuevamente. Ese poder de Dios se revela en su amor, en el amor hacia el pecador. Marco nos dice, Jesús por medio del evangelista nos dice ahora, arrepiéntate, porque sigues, si puedes, si sigues tu vida así, no hay esperanza. Él dice, cree, hay que creer, hay que actuar en fe, apropiándose de la cruz de Cristo y creer en que Él murió por ti, en que Él entregó su vida para darte vida en rescate. Si quieres ser parte de este reino, si quieres seguir al Rey, hay que arrepentirse, hay que creer. Tienes que entender tu condición y tienes que ir en fe hacia Él, porque su gracia aún está disponible y la puerta está abierta y las puertas del reino de Dios están abiertas para que tú puedas entrar. Pero para que tú entres, tienes que creer en que Jesús murió por ti. Él te amó para que fueras parte de su reino, para que fueras parte de su pueblo. Este es el principio del Evangelio de Dios. Dios anunciando a su rey. Dios revelando a Jesús, que es el rey. Y ahora este rey merece lealtad, merece que le seamos fieles, porque la respuesta del Evangelio no es solamente, a ver, decir una oración un día X, no. La fe al rey involucra, se traduce, ¿cierto?, en lealtad y obediencia. Dios ha revelado al rey, que es Jesús, su Hijo, 100% hombre, al mismo tiempo tiene ese que 100% Dios. Y este rey vino no a destruirte, sino para que fueras parte de su reino, para que creyendo en Él, puedas ir con esperanza y con gozo. Él es mi Señor, Él es mi Rey. Espero que el Señor bendiga su palabra esta tarde en todos los corazones. Muy buenas tardes a todos. Para esta segunda parte del mensaje del Evangelio, quiero llevarles a otro de los Evangelios que está registrado en la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio de Juan, y esta vez vamos a leer algunos textos, 7 versículos que están en el capítulo 8. Y como es costumbre cuando me toca, voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan leerlo, verlo y no necesariamente estar mirando a la persona que está hablando. Ahí está, espero que lo puedan ver. Dice así la palabra del Señor. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos:
¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Hasta ahí la lectura. Que nuestro Señor bendiga su palabra en esta tarde. Segunda de este mensaje del Evangelio. Pasajes que hemos leído son pasajes solemnes. ¿Quiénes son los que están involucrados en este relato? Este relato es la interlocución entre nuestro Señor Jesucristo mismo y otro grupo que aquí se menciona puntualmente como los judíos, pero eh, si ahondamos un poco más, eh, principalmente tiene que ver con los líderes religiosos judíos que se jactaban de su religiosidad, se jactaban de su rectitud eh, y por esa misma razón odiaban al Señor Jesucristo. Ya habíamos, en esta altura, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús ya había experimentado de parte de estas personas bastante hostilidad. En el capítulo 7 ya intentaron eh, arrestarle por causa del testimonio de personas que decían que hacía demasiadas señales, demasiados milagros y que hablaba de manera eh, eh, única. Y estos pasajes que están aquí son solemnes también porque son acusaciones que nuestro Señor Jesucristo va a hacerle a estas personas. Acusaciones que tienen que ver con su condición espiritual. Acusaciones que el Señor Jesús va a ver, va a diagnosticar en estas personas. Y así como lo diagnosticó para con ellos hace 2000 años atrás, estas acusaciones también son válidas al día de hoy y es posible que alguien en esta audiencia, en esta tarde, pueda estar expuesto a exactamente las mismas acusaciones que se están formulando aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo quiero hacer, quiero compartir con ustedes tres aspectos en este pasaje que nuestro Señor Jesús acusa de ellos y se pueden inferir de que ellos están equivocados, de que ellos están mal, de que ellos están con una actitud que los va a llevar en última instancia a la condenación. Quiero ver estos tres aspectos. En primer lugar, quiero ver en el versículo eh, 22 la burla, que nos va a hablar de la falta de convicción de pecado que tenían estas personas. En segundo lugar, a la burla le vamos a agregar incredulidad. El Señor les va a acusar también a estas personas de incredulidad. Y eso nos hablará, y lo vamos a ver en más detalle, de que realmente están rechazando a Dios y por lo tanto al Señor Jesucristo, que es el Cristo de Dios. Y en último punto que quiero mencionar acerca de estas personas y que nuestro Señor Jesucristo diagnostica en ellos es la ignorancia. Y eso nos va a hablar de la superficialidad de sus intereses para con Dios.
Ellos no quieren realmente al Señor. Ellos lo que quieren es preservar sus propias reputaciones, su propio nombre. Y eso es tremendamente importante. Estos tres puntos entonces quiero compartir con ustedes en esta segunda y final parte de la reunión. Vamos entonces con el primero de los puntos. Y aquí vamos a destacar el versículo 22. Nuestro Señor Jesucristo, antes de poder leer y enfocarnos completamente en este versículo 22, quiero mencionar algunas cosas. Nuestro Señor Jesucristo viene con estas personas y los encara, y estos interlocutores de nuestro Señor Jesucristo, en su gran mayoría, son de los fariseos. Era un grupo de aquella época. Yo pienso que mucha de la audiencia que está al día de hoy debe saber quiénes eran más o menos los fariseos. Voy a hacer un mini resumen también porque puede haber alguien que no lo sepa. Era un grupo de que vivieron en esa época, 2000 años atrás, en Israel. Eran extremadamente religiosos, extremadamente celosos por la ley que Dios había dado a Moisés, estrictos en la ley, y tenían una reputación eh, ante todo el pueblo, ante toda persona, de ser personas santas, de ser personas rectas, de ser personas tremendamente consagradas a Dios, al estudio de la palabra de Dios y a Dios mismo. Ellos formaban de alguna manera parte de las castas sacerdotales y políticas, y eran tenidos muy en alto por el pueblo, eran tenidos como hombres eh, santos. Y de hecho, es más, las doctrinas que ellos enseñaban en términos bastante globales, sin entrar en algunos detalles que se habían excedido, por supuesto, en términos globales estaban bastante bien. Este grupo de personas que son los interlocutores de nuestro Señor, en nuestros días serían personas, a ver, permítanme compararlo, de muy buena reputación, tremendamente correctos, tremendamente transparentes ante los ojos de todas las demás personas que observaran a esto, serían temerosos de Dios, serían preocupados de las cosas de Dios, serían personas que cualquiera de nosotros, que no podemos ver la mente ni el corazón de nadie, probablemente les tendríamos muy, muy en alto. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que precisamente es aquel que escudriña la mente y el corazón y el único que sabía lo que había en lo más profundo de ellos, fue aquel que fue capaz de encarar y de juzgar las actitudes que ellos estaban teniendo. Intenciones de grandeza, orgullo en lo profundo, pecado, avaricia, envidia. Ellos amaban los primeros lugares, pero ante los ojos de cualquier persona que no sea omnisciente como cualquiera de nosotros realmente, solo el Señor lo podía ver, para nosotros serían personas santas. ¿Cuál es la primera acusación que nuestro Señor Jesucristo le hace a este grupo que es tremendamente ordenado y es muy bueno ante los ojos de toda la sociedad? Versículo 21. Yo me voy, dice el Señor, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Es muy fuerte esta acusación a un grupo que está tradicionalmente en esa época asociado precisamente a lo contrario, precisamente a la santidad, a la rectitud, a guardar todos los mandamientos de Dios. En vuestro pecado moriréis. Permítanme parafrasearlo, y dice así, más o menos, el Señor les está diciendo: si ustedes continúan con sus vidas en este mismo rumbo que van, si no se arrepienten y no se vuelven a Dios, entonces van a morir
en sus pecados. Por causa de sus pecados van a morir. Quiero detenerme allí. Tal vez la primerísima reflexión que quiero hacer en esta tarde y aplicarla no a ellos hace 2000 años atrás, sino que al día de hoy, a usted. En vuestro pecado moriréis. Versículo 21. No está dirigida a asesinos, no está dirigido a violadores, no está dirigido a traficantes de menores, a eh, narcotraficantes o a cualquier tipo de persona que se dedique a las cosas más detestables y condenables de la sociedad. Por supuesto que esas personas van a morir en sus pecados, delante de Dios son pecadores, y tienen juicio sobre sus cabezas si no se arrepienten y no acuden a Cristo, eso es obvio. Pero esta acusación no es solamente para los asesinos, para los violadores, para los eh, eh, que hacen trata de esclavos, no lo sé. Está dirigida a religiosos, está dirigida a personas buenas, a personas santas, personas cuyas vidas son tremendamente correctas, ordenadas, que no han cometido ningún crimen, que no han hecho ninguna cosa horrenda, cuyas reputaciones delante de toda la sociedad que les rodea está muy en alto. A esas personas está dirigida esta acusación. En vuestro pecado moriréis. Y eso ya nos comienza a decir varias cosas. Si ellos, delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo les acusa a ellos, si delante de Dios ellos están en pecado, ¿qué queda para usted? ¿Qué queda para mí? Lo primero que debemos saber es que Dios acusa toda persona de pecado. Quiero continuar un poquitito. Nuestro Señor les dice, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Nuestro Señor se refiere en el versículo 21 al cielo. Él va a morir en la cruz, va a resucitar y va a ir al cielo. Va a ir a la presencia de Dios, a la gloria eterna. Pero el versículo 22 tiene una respuesta que es una ironía, es una burla, hay una mala intención detrás, hay una intención de burlarse, hay sarcasmo terrible. Ellos entienden perfectamente que el Señor Jesucristo se está refiriendo a su muerte, pero resulta que el Señor dice, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y ellos están tan convencidos que ellos van a ir al cielo, que ellos piensan y dicen, ok, Jesús entonces va a ir al infierno, porque nosotros somos tan justos y tan santos y tan buenos que nosotros tenemos el cielo ganado. Y la única forma que Él vaya a algún lugar que nosotros no vamos a ir es que Él vaya al infierno, que Él, en este caso, se mate y por lo tanto vaya al infierno. Eh, Para el judío en esa época el suicidio era un pecado imperdonable, era tremendamente aborrecido y de hecho se enseñaba que los lugares más oscuros del infierno estaban reservados para aquellas personas. Ellos están diciendo eso, ellos están aludiendo a esa creencia que ellos tenían en tono sarcástico. El único lugar, le dicen a Jesús, donde tú podrías ir y que nosotros no podríamos ir sería no el cielo, sería el infierno. Porque nosotros, dicen ellos, se agrandan ellos, tenemos el cielo ganado. Así que tú te vas a suicidar, entenderemos. Esa es la burla, esa es la mala intención que ellos tienen. Y saben que esto nos habla del corazón, de la actitud del corazón de estas personas. Y aquí está algo que
quiero hacer una similitud con el día de hoy. Esta actitud puede ser que sea la de usted en esta tarde. Tenga una confianza inflada, fuera de norma, mucho más allá de lo que conviene pensar de sí mismo. Que usted se mire al espejo y se vea santo. Que usted mire a los demás y diga, yo soy mejor que ellos, yo no soy como estos pecadores, yo soy superior, yo soy santo, el cielo está ganado, Dios eh, me debe el cielo, yo me lo merezco, yo me lo gané. Ninguna intención de reconocerse como un pecador perdido delante de Dios. Falta de arrepentimiento, falta de convicción de pecado. Eso es lo que el Señor Jesucristo denuncia aquí. ¿Y sabe qué? La Biblia, Dios, nos dice en su palabra que es exactamente todo lo contrario a esa actitud. Sin excepción, la Escritura encierra a toda persona como pecador perdido delante de Dios. Sin Cristo como Salvador, toda persona está muerta en su pecado. Toda persona ha ofendido a Dios, al Dios eterno, al Dios que le creó a usted, al Dios que sustenta cada uno de sus eh, átomos. A ese Dios usted le ha ofendido en lo más profundo y por lo tanto usted y yo, ofensores, pecadores en contra de Dios, estamos expuestos al juicio eterno. Y esto también quiero pedirle, por favor, que decante en usted, que lo piense. Si usted no está en Cristo Jesús, usted entonces está sumido en sus pecados, esclavo del pecado y es un enemigo de Dios y va a ser juzgado y va a ser condenado en el infierno eterno. Dios nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, si usted se compara con muchas otras personas, lo más probable es que usted salga bastante bien parado. Tal vez no, pero siempre va a haber alguien más malo que uno. Este grupo de fariseos, de personas, se comparaban a sí mismos con los demás y por lo tanto pensaban de sí mismos de una manera tan elevada que eran incapaces de reconocer que necesitaban de la gracia de Dios. Pero eso realmente es evadir la realidad. Compararse con otras personas es evadir la realidad. No importa cómo sea usted comparado con otra persona, importa cómo es usted delante de Dios, del Dios eterno, del Dios santo y justo. ¿Y sabe qué? Dios, santo y justo, no puede ser impresionado por nada de lo que yo sea en mis propias fuerzas capaz de hacer, nada de lo que usted en sus propias capacidades sea capaz de hacer. Él no puede ser impresionado. La perfección de Dios es infinitamente mayor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener o hacer. Ante Dios, todos nosotros somos pecadores. Ante Dios estamos perdidos. Esa es la sentencia acusatoria de nuestro Señor Jesucristo aquí. Estas personas, confiando en su propia justicia y desconociendo su pecado, lo que están haciendo es estar ignorando a Dios y no solo eso, van un paso más allá en su blasfemia. Se burlan de Dios. Burla, mi primer punto. Malintencionada burla. No reconocer la salvación de Dios. No reconocer la propia incapacidad de uno. Al contrario, querer confiar en las propias capacidades, autojustificarse, autoconvencerse de que no soy tan malo, que soy bastante bueno, que Dios me merece, me debe, que Dios es deudor mío, Él me debe su amor,
Él me debe su gracia por lo bueno y por lo santo que yo soy, por lo bueno que he sido en toda mi vida. Y eso, ¿saben lo que pasa? Pasa lo que está en el versículo 22. Toda persona que piense así termina burlándose de Dios. De manera implícita, este pasaje llama al arrepentimiento. Si usted es uno de esos, considérelo. Paso a mi segundo punto, incredulidad. Versículos 23 y 24. La respuesta del Señor es clarísima. Esta acusación de que Él se va a suicidar para ir al infierno es una mentira, porque nuestro Señor Jesucristo es del cielo. Eso es lo que les dice allí. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Él es el de lo alto, Él es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Dios eterno que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que son del mundo, los que son de abajo, los que son de la idea de mundo tiene que ver con todo el sistema de creencias, de valores político, social, económico que va en contra de Dios. Y es la forma que se tenía para referirse a todas las culturas de la tierra en toda la historia. Todas, sin excepción, se han rebelado contra Dios por causa del pecado que está en el hombre. Ellos son, y usted y yo lo somos. Si no está en Cristo usted, toda persona que no está en Cristo, en su naturaleza, es de abajo. Nuestro Señor expone esa condición espiritual de ellos. Ellos por su pecado no irán al cielo. Ellos son los que van a ir al infierno, porque ellos pertenecen a todo un sistema que odia a Dios y que está bajo el juicio de Dios. Pero Él expone acerca de sí mismo también. Y eso es algo que yo quiero comunicar y enfatizar. Él es Cristo el Señor, el eterno, el bendito Dios todopoderoso, santo y verdadero, el Dios que siendo eterno vino a este mundo tomando forma de siervo como hombre, el que es desde la eternidad, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, vino al mundo hace 2000 años atrás, tomó para sí una naturaleza humana y lo hizo para salvar todos aquellos que se arrepienten y que creen en él. Pero ¿sabe qué? El problema, y mi segundo punto, el Señor Jesucristo diagnostica en ellos que su problema tiene que ver con la incredulidad. Ellos no creen en Él. Miren lo que dice, si no creéis, versículo 24, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriré. Que yo soy quien afirmo ser. Ese yo soy ya comienza a mostrarnos algo más de la naturaleza del Señor. No puedo entrar en detalles en honor al tiempo, pero el Señor Jesucristo está tomando el título que los judíos asociaban a Dios. Yo soy. Si no creéis que yo soy, Él se lo está aplicando a sí mismo. Él es Dios. Él está afirmando su plena, completa deidad de Dios. Cristo Jesús es Dios, el eterno, que vino al mundo para salvar. Toda persona que cree en Él tiene perdón de pecados, salvación y vida eterna, pero toda persona que no cree en Él se aplican estos versículos al pie de la letra a esa persona y va a morir con sus pecados por causa de esos pecados. Y lo que nos declara la Biblia es que para salvar
¿Sabe lo que hizo Cristo el Señor? Lo hizo por medio de su propia muerte. Él vino al mundo con el propósito de morir. Él, el justo, por nosotros, los injustos. Él, que es el único verdaderamente santo, murió en la cruz por causa de nosotros que somos los verdaderamente pecadores. Isaías dice el castigo de nuestra paz, pues sobre él, por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. En la cruz, el bendito Hijo de Dios dio su vida, cargando él en su cuerpo con mis pecados y con los pecados de usted, para que por medio de su muerte usted y yo podamos recibir vida eterna. Y todo aquel que cree, todo aquel que se somete a Él, reconoce su pecado y clama por salvación, la obtiene y recibe vida eterna por gracia de Dios, no por lo que haya podido merecer, porque ninguno de nosotros es capaz de merecer la vida eterna. Nosotros merecemos el juicio, merecemos la ira por nuestros pecados. En vuestros pecados moriréis. Repito, los versículos que están, versículo 21 y versículo 24. En vuestros pecados moriréis. Pero Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, los hombres, los fariseos, nuestro Señor aquí les dice, si no creen, y ellos están yendo por un camino que realmente lo que muestra es que en el fondo no quieren nada con Dios, están ignorando a Dios. Y eso podría ser también el caso de usted hoy. Tal vez usted está exactamente igual que los interlocutores de nuestro Señor en el mensaje. Tal vez usted está convencido o convencida que delante de Dios usted está bien, que usted es aceptablemente temeroso de Dios, que cree en Dios, que hace cosas buenas, que no le hace daño a nadie, que ayuda, que ora, que muestra misericordia. Todo eso, no me malinterprete, es buenísimo. Qué bueno que lo pueda hacer. Pero hay una verdad que usted tiene que entender, y estas personas la tenían que entender. Todo lo bueno que usted pueda hacer no es moneda de cambio para ganarse el cielo. Dios no puede ser impresionado. Aún con todas esas acciones buenas, usted podría estar delante de Dios todavía con el problema de su pecado no resuelto. Podría tener aún su corazón no limpiado, no regenerado, con sus maldades y pecados e iniquidades no perdonadas, y sin Dios, sin esperanza en este mundo, sin fe genuina en Cristo Jesús, sin jamás haber acudido a la cruz buscando perdón, sin fe, incredulidad. Ese es mi segundo punto. No creerle a Dios. Eso es lo que nuestro Señor diagnostica en estas personas. Ellos no le creen a Dios, le rechazan. ¿Será ese su caso? Reflexione, por favor. Y termino con mi último punto. Los versículos finales 25 al 27. Fíjense que aquí, espero que se vea el cursor, versículo 25 al principio, ellos le responden y le dicen, ¿tú quién eres? Y esto a veces podría leerse de una manera muy superficial, como que ellos están recapacitando tal vez. Oh, quieren aprender más del Señor. Quiero saber quién es Él. Quiero tal vez reconocerlo. Tal vez su pregunta sea bien intencionada. Pero leer este pasaje de esa manera es equivocado, lamentablemente. Que según
el propio relato del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo ya había hecho a esa altura muchísimos milagros, había enseñado a muchísima gente acerca de quién era Él y por lo tanto, a esta altura, no saber quién era Él no era simplemente ignorancia bien intencionada, me falta un poco de información. No, era que no querían, era ignorancia voluntaria. No querían reconocer lo que él estaba diciendo. Ellos escucharon y ellos vieron las señales que él hacía. Y estas señales indicaban claramente que Cristo el Señor era el Mesías esperado, era el enviado de Dios, era Dios con nosotros, era el Salvador, y aún así decidieron ignorarlo, negligentemente ignorantes. La ignorancia de ellos no es la de alguien que no tiene tanta información, sino la ignorancia de alguien que se niega a creer la información que está recibiendo. En el capítulo 7 enviaron incluso alguaciles para apresar al Señor, para atraparlo, porque escucharon que estaba haciendo muchísimas señales. Y los alguaciles vuelven y dan testimonio de él y dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tuvieron testimonio de sobra. No hay falta de información. Lo que ellos quieren al preguntarle tú quién eres es que dé un testimonio para poder acusarle. Es hostilidad. Un poco más adelante, en el capítulo 9, hay un ciego que va a hacer una pregunta bastante parecida. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Pero ese es el caso totalmente contrario. Esa es la fe de alguien que de verdad le falta información, pero que tiene su corazón dispuesto a recibir esa información, creerla de corazón. Hay fe genuina, hay reconocimiento de pecado. En estas personas que están aquí no hay nada de eso. Ellos no quieren preguntarle o no quieren recibir la respuesta de tú quién eres para creer en él. Ellos quieren recibir esa respuesta para atacarle, para tener un argumento más, para decirle, tú dijiste que eres hijo de Dios, eres un blasfemo, te vamos a matar, te vamos a condenar. Y sabe que tal vez puede que haya igual personas así el día de hoy, en esta mismísima actitud para con Cristo el Señor. Tal vez usted ha escuchado el Evangelio. Tal vez usted ha sabido y aprendido muchísimo acerca de Cristo el Señor. Tal vez ha averiguado cosas preciosas y ha escuchado testimonios de decenas de personas que hablan de que esto es verdad. Pero el problema es que aún no le conoce. No porque no tenga suficiente información, sino porque su corazón está endurecido y en el fondo no quiere someterse a Él. Realmente no quiere a Dios. No porque no pueda, sino porque no quiere. Lo tercero que diagnostica nuestro Señor aquí es que ellos ignoran, pero ignoran de manera voluntaria. Ignoran no porque no puedan, no porque no tengan la información, sino porque no quieren. Y ese podría ser su caso. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta que está aquí, y me gusta mucho la traducción de otras versiones que dice, en primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Dice la NBI. Otra versión que es la traducción Dios habla hoy. En primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Cristo el Señor es el Señor, valga la redundancia. Él es el que está sentado en el trono de Señor y juez. No es usted, no son esos fariseos. Cualquier persona que se acerca a Él de manera altiva para pedirle cuentas va a ser reprendido de esta misma manera. Por lo tanto, este pasaje también es una
exhortación poderosa a que usted se arrepienta de su pecado y reconozca a Cristo el Señor como su Señor. Usted ya tiene suficiente información. Lo que ahora falta no es más y más información para decidir si es que creo o no creo. Lo que usted ahora necesita es someterse a Él. Cristo el Señor. Palabras son válidas, todas estas, para usted. Y lo que le queremos decir con este pasaje, que es un pasaje duro, es un pasaje difícil, es que en Cristo Jesús hay salvación. Pero hay actitudes de nuestro propio corazón que le pueden alejar de Él. Autojustificación, falta de arrepentimiento, falta de convicción de pecado, incredulidad, no querer creerle a Dios e ignorancia voluntaria. Ignorar quién es Él, no porque realmente no sepamos, sino porque no nos conviene. Por lo tanto, lo que le queremos decir es que no sea como esta persona. Al contrario, reconozca su condición, reconozca su pecado, clame en oración al Señor Jesús por salvación, reconózcale a Él que es Dios y que vino a este mundo como hombre y murió en la cruz por usted. Ríndase ante Él, ríndase ante el señorío de Cristo y usted recibirá el perdón de pecados y la vida eterna. Precioso pasaje, solemne pasaje. Y mi deseo hoy es que el Señor le bendiga y que le ilumine para que usted pueda también, al igual que nosotros, reconocerle como Señor y Salvador de su vida y pasar de muerte a vida. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches a todos. Vamos a orar y terminaremos ya la reunión. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que fue impartida en doble instancia. Queremos rogar por aquellas personas que aún no tienen la esperanza preciosa de la vida eterna que es en Cristo Jesús, que sus pecados aún no han sido resueltos, sus vidas aún están sin Dios. Te rogamos, Padre, que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Salva, glorifícate. Queremos quedar en tus manos ahora, sabiendo que el fruto lo das tú por medio de tu palabra, que es poderosa. Quedamos en tus manos, en el nombre de Él, de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén.